Lectura de Génesis capítulo 11, versos 10 al 26. La lectura para estos pasajes es la siguiente. Elech toldot Shem. Shem ben me'at shana, vayoled et arpachshad, shenatayim achar amabul. Vayhi Shem acharei cholid et arpachshad, chamesh me'ot shana, vayoled banim ubanot. Arpachshad Chai Hamesh Sheloshim Shana, Vayoled et Shalach. Vayhi Arpachshad Acharei Cholid et Shalach, Shalosh Shanim Be'arva Meot Shana, Vayoled Banim Ubanot. Shalach Chai Sheloshim Shana, Vayoled et Ever. Vayhi Shelach Acharei Cholid et Ever, Shelosh Shanim Be'arva Meot Shana. Vayoled banim ubanot. Vayhi ever arba uksheloshem shana, vayoled et pelech. Vayhi ever acharei olid et pelech, sheloshim shana be'arba meot shana, vayoled banim ubanot. Vayhi pelech sheloshim shana, vayoled et reu. Vayhi pelech acharei olid et reu, ktesha shanim o matayim shana, Vayoled banim ubanot. Vayhi reu shetayim uksheloshim shana, vayoled et seruch. Vayhi reu acharei olid et seruch, sheva shanim umatayim shana, vayoled banim ubanot. Vayhi seruch sheloshim shana, vayoled et Nahor. Vayhi seruch acharei olid et Nahor, matayim shana, vayoled banim ubanot. Vayhi Nahor tesha be'esrim shana, vayoled et Terach. Vayhi Nahor acharei olid et Terach, tesha esre shana, umeat shana, vayoled banim ubanot. Vayhi Terach shevim shanach, vayoled et Abram, ve'et Nahor, ve'et Haran. Esta lectura se puede traducir de la siguiente manera. Estos son los recuentos de los nacimientos de Sem. Sem era hijo de 100 años, y él hizo nacer a Arpachshad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem 500 años después de haber engendrado a Arpachshad, y engendró hijos e hijas. Y Arpachshad vivió 35 años, y engendró a Shelah. Y vivió Arpachshad 403 años después de haber engendrado a Shelah, y engendró hijos e hijas. Vivió Shelah 35 años y engendró a Eber. Y vivió Shelah 403 años después de haber engendrado a Eber y engendró hijos e hijas. Y vivió Eber 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber 430 años después de haber engendrado a Peleg y engendró hijos e hijas. Y vivió Peleg 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg 209 años después de haber engendrado a Reu, y engendró hijos e hijas. Y vivió Reu 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu 207 años después de haber engendrado a Serug, y engendró hijos e hijas. Y vivió Serug 30 años y engendró a Nahor. Y vivió Serug 200 años después de haber engendrado a Nahor, y engendró hijos e hijas. Y vivió Nahor 29 años y engendró a Tarej. Y vivió Nahor 119 años después de haber engendrado a Tarej y engendró hijos e hijas. Y vivió Tarej 70 años y engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. La primera línea que encontramos en el verso 10 empieza diciendo Elech toldot Shem. Y esto se traduce como estas son las generaciones o los nacimientos que provinieron de Shem. La segunda frase en este verso es Shem ben me'at shana, que se traduce como Shem era hijo de 100 años. O también Shem estaba entre los 100 años. Y el texto subraya que tuvo a su primer hijo 2 años después del diluvio. El resto del pasaje presenta una estructura gramatical muy bien remarcada. Se menciona primero el nombre del padre, acompañado de los años que había vivido y el nombre del hijo al cual había engendrado. El siguiente verso señala el total de años que había vivido y remarca que cada ancestro también tuvo hijos e hijas.
Esta sección de la Torá tiene como objetivo ser un puente entre la historia del diluvio y Shem con la historia y el llamamiento de Abraham. Desde Shem hasta Abraham transcurren 10 generaciones, de manera que Abraham es el 20º descendiente desde Adán. En la genealogía de Shem hasta Abraham transcurren 390 años. También podemos señalar que dentro de esta genealogía casi todos los nombres tienen raíces hebreas, a excepción de Arpachshad, que posiblemente es un nombre de origen asiro-babilónico. El resto de nombres hebreos que aparecen en la lista tienen los siguientes significados. Shem en hebreo significa nombre. Arpachshad es de origen extranjero. Shalach proviene de una etimología hebrea que significa enviar o viajar. Eber significa cruzar. Estos dos nombres marcan posiblemente una migración del núcleo central de esta raza, desde la tierra de Sinar hasta la región cananea, cruzando el río Tigris o el Éufrates. El nombre Peleg significa dividir, porque en sus tiempos fueron divididas las naciones. Reu significa amistad o compañero, mientras que el nombre de Seruj significa entrelazar o amarrar. Estos dos nombres podrían representar el intento de mantener juntas a las ramas de este clan semítico. Y mientras unos pensaban partir a nuevas tierras, otros pensaban mantenerse unidos y entrelazados en amistad. También encontramos el nombre de Nahor, que significa roncar. Y al final de la lista tenemos a Abraham, a Nahor y a Harán, en donde el nombre de Abraham significa el Padre Excelso. Dentro de esta genealogía también podemos notar que la edad que podían alcanzar los hombres empezó a reducir. Solamente Sem logró vivir 600 años. Los siguientes 3 personajes vivieron en promedio 400 años y los siguientes 3 vivieron en promedio 230 años. Y al final encontramos a Tarek, que en total vivió 205 años. Como ya mencionamos, esta genealogía es la introducción para conocer la historia del hombre que fue llamado el amigo de Dios, Abraham.